Saludos para todos los empresarios que se unen a la transmisión, a la nueva emisión de un capítulo de Elementor, un capítulo más. Estuvimos ausentes un tiempo preparando nuevos contenidos, trayendo nuevos invitados y hoy es uno de esos días en los que tenemos a alguien invitado con un tema fascinante que es muy importante hoy en día para todos aquellos empresarios que quieran seguir creciendo su negocio. Si usted es un empresario que lleva 3, 4, 5 años, ya logró cierto nivel de éxito y además quiere seguir en ese camino de crecimiento, pues este es un contenido, este es un espacio, Elementor, en el que vamos a estar hablando de esos temas importantes. La idea es llevarles herramientas clave. Si aún no está suscrito, suscríbase, compártalo con alguien y ayúdenos a que este mensaje le llegue a más empresarios. Sin más, entonces vamos a recibir a María Fernanda Fonseca. Ella es especialista en un área que hoy es muy importante para los negocios y es la automatización de procesos, pero vamos a empezar con un lenguaje llano, tranquilo para cualquiera y es la automatización la vivimos desde nuestra cotidianidad. Tenemos un reloj que no para de dar la hora sin que nosotros intervengamos. Antes lavábamos la ropa a mano, ahora tenemos lavadoras. Y así vamos teniendo eh, la inmersión de la automatización en nuestras casas. Muy recientemente tenemos aspiradoras que están por ahí recorriendo el piso y son muy populares por estos días. Entonces, bienvenida, Mafe, un gusto tenerte y empecemos a hablar desde la ¿Qué hubo, base de Andrés? qué es la automatización. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Excelente, adelante entonces con el tema. Bueno, ¿qué es la automatización? Bueno, automatizaciones, como bien decías, hay de muchos tipos. Yo no sé, bueno, dependiendo de la generación que esté cada uno, nos tocó ver los supersónicos, ¿cierto? ¿A vos te tocó? Sí, claro, Bueno, los me fascinaba. supersónicos, claro, no, y eso como un mundo por allá irreal, pero resulta que ese mundo irreal ya hoy lo tenemos aquí. Y de alguna forma lo que tú dices, la forma de hacer muchas operaciones que antes se hacían de manera manual, no sé, cómo arar la tierra, no sé, cómo recoger los productos de la tierra o muchas cosas, pues hoy ya se han ido automatizando. Y digamos que dentro de ese mundo de la automatización, pues este mundo de la automatización también llegó a la industria después y hoy también lo tenemos en todas esas actividades administrativas y digamos que esto es un tema que ya no es tan nuevo, pero para muchas personas es relativamente nuevo. Y es todo lo que tiene que ver con, el nombre es así, automatización robótica de procesos, o RPA como normalmente uno lo encuentra. Así es como se Entonces, conoce en la industria, digamos. RPA. Y uno ya no habla ahí de robots, porque no son físicos, es Ujú. sencillamente son rutinas que uno sistematiza en un computador, sino que ahorita le llamamos bots, ¿sí? Entonces uno dice, necesito un bot de alguna cosa, pues que se refiera a eso. Entonces, estamos en este mundo de RPA o automatización robótica de procesos, que en últimas, pues para hacerlo sencillo, a veces entendible, eso es una tecnología, eh, eso salió hace muchos años, digamos que en el mundo laboral, en la parte empresarial, se empezó a ver por allá en los años 2014, 2016, en otros países, que yo tenga conocimiento aquí en Colombia, por ahí en los 2014 empezó a llegar, pero de manera demasiado aislada, una que otra empresa empezó a coger un poco de fuerza en 2016, 2018 empezó a coger mucha fuerza en algunos sectores, sector financiero, sobre todo en BPOs o todas esas áreas de negocio que las empresas empiezan a externalizar. En empresas de seguros empezó a surgir, digamos que por ese tipo de empresas. Y hoy ya encuentra unas soluciones para medianas y pequeñas empresas, porque finalmente, pues todos tenemos labores operativas administrativas y manuales que se hacen al frente del computador en nuestra operación, hasta la más pequeña. Sí, ejemplo, Exacto. en mi caso, tengo que facturar y yo soy una MIPYME, Ujú. tengo que facturarle todos los meses a mis clientes.
y bien podría, porque las actividades son las mismas, la información es la misma, siempre parto de un root que a nivel nacional la estructura de un root es exactamente la misma, entro con mi mismo usuario y contraseña, o sea que perfectamente yo diría, yo puedo robotizar esa actividad que se llama facturar mensualmente a los clientes que tengo. La respuesta es totalmente viable, sí se podría hacer. Exacto, y como tú sabes, este espacio nace desde Nicolás Arango, que habla también de un tema de automatización de informes, que es otra historia, pero que Que se se complementa combina con perfecto. el marketing, que es mi especialidad. Y Sí, quisiera con eso. hablar de eso. En el día a día, en lo doméstico, nosotros vivimos automatización, pasando de la casa a la empresa. eh, los correos son un ejemplo buenísimo y es que a veces no lo utilizamos. El marketing automatizado nos habla de enviar una cantidad de correos a una base de datos lo suficientemente amplia para ir entendiendo que si lo abren o no lo abren nos está indicando un nivel de conexión con los contenidos que le estamos enviando y bueno, por allí hay un acercamiento a la automatización en lugar de estar utilizando una persona demasiado tiempo para construir mensajes personalizados, enviarlos uno por uno y generar una cantidad de tiempo operativo que se puede volver estratégico. Además se vuelve aburridor, ¿no? Porque si a mí me ponen la tarea de todos los días estar mandando el mismo tipo de correo, la misma información, bajar la misma, no estoy aprendiendo nada, se me vuelve rutinario y cuando se vuelve rutinario a veces tiende a generarse errores. Entonces vamos ahí, en, en la identificación del momento para utilizar la automatización. Y no nos asustemos que si bien hay software especializado, programas, aplicaciones especializadas para manejar una gran cantidad de volúmenes de datos, vamos a partir desde la base. Y es, si yo soy un empresario mediano, grande, y empiezo a ver cuáles son esos síntomas, Mafe, que nos pueden estar indicando que necesitamos incluir la automatización en nuestras compañías. ¿Cuándo la empiezo a necesitar? Cuando, mira, a veces me he encontrado con empresas pequeñas que dicen, no, me estoy llenando de trabajo y digo, ¿qué trabajo? Y veo que son actividades operativas y su primer pensamiento es, tengo que contratar a un asistente. Ujú. Entonces, cuando yo empiezo que tengo que hacerle mucho seguimiento a la cartera a través de correos, de mensajes de texto, cuando veo que tengo que facturar, cuando tengo que hacer procesos de cruce de información, cruces de bases de datos, mandar correos masivos, generar informes, generar los mismos informes todos los meses, o sea, entrar todos los días a un sistema de información para generar una base de datos y después cruzarla con otras bases de datos, ahí ya eso es un síntoma grandote que yo necesito empezar a automatizar. Entonces, atentos empresarios, si esto que acabamos de ver, si quieren pueden devolver el video un poquito, tener en cuenta esos síntomas y es, si estoy generando unas tareas que se vuelven repetitivas y que me están robando el tiempo de lo estratégico y me están convirtiendo en operativo, ahí hay un primer llamado de atención para empezar a tener opciones. ¿Qué seguiría después de que identifico? Ahora sí, listo, estoy lleno de tareas operativas, no estoy optimizando mis tiempos, mi gente no está siendo tan productiva o estratégica como yo quisiera. ¿Qué seguiría? ¿Cuál sería el proceso? Ahí yo te quería decir un pedacito, una cosa adicional, y es que si yo te dijera a ti, revisa de las 8 o 9 horas de trabajo diario, o sea, si coges tus actividades de un día como hoy y coges la de cada una de las personas de tu equipo y ponlas a preguntar qué hicieron, pero que me lo detallen. O sea, en qué procesos estuve trabajando y qué hacen cada uno, se van a dar cuenta que un porcentaje muy alto y más del 50% es lo que les estaba diciendo ahorita, copiar, pegar, cruzar información, navegar por páginas web, entrar a sistemas de información, bajar información, comparar datos. Muchas de las actividades que hoy hacemos en todos los niveles de la organización son muy, muy operativas, donde yo no estoy prácticamente pensando, creando, innovando. ¿Sí? Eso es un punto adicional que quería comentarte.
Después de haber hecho esa identificación, ¿qué es importante allí? Digamos que todo varía dependiendo del tamaño de la organización, ¿sí? En empresas medianas y en empresas grandes, lo primero es, uno busca que eso esté alineado con la estrategia. ¿Por qué? Porque lo que uno busca con un tema de robotización es aumentar el rol de la organización, disminuir costos, disminuir tiempos improductivos, reducir errores, reducir riesgos. Y cuando uno empieza a contabilizar todo eso, pues todo eso finalmente termina siendo dinero. Entonces lo que uno busca allí es, en ese tipo de organizaciones, es alinear ese tema con la estrategia y empezar a hacer todo un tema de identificación de en dónde está el potencial de robotización. ¿Sí? Eh, y con esa identificación de ese potencial de robotización, lo que normalmente buscamos es, ahorita sí detálleme ese proceso, ejemplo, ese proceso de facturación. Cuénteme qué hace, el paso a paso, la actividad uno 2 3 cada cosita, qué hace, y en qué sistemas de información los hace, ¿no? Porque si las cosas las hace manualmente, sin un computador de por medio, Ujú. pues es difícil de robotizar. Sí, o se robotizará con otra cosa. Lo que nosotros robotizamos son actividades manuales repetitivas, operativas, que hacen personas al frente de un computador. Tenga Vale, sistemas de información o no tenga sistemas de información. Entonces lo que uno hace es esa parte, identificación, de qué es robotizable y después esa cuantificación de, lo, de, lo, de lo que se puede robotizar. perfecto. Y ahora vamos de lo sencillo, de los sistemas que hay a la mano, desde lo más sencillo. Nosotros en marketing, como te decía, lo más cotidiano es, inclusive sin entrar en una plataforma de automatización, podemos decir que si un gerente, voy a hacer el ejemplo, sabe que recibe solamente los extractos de bancarios y se los tiene que pasar a su asistente, pues pone un filtro que le está diciendo a la herramienta de correo que cada vez que llegue un correo de un remitente X con un asunto Y o un adjunto Z, se lo envíe a otras personas. Eso es automatización y nos va a ahorrar un montón de tiempo del asistente llamando a pedir y el gerente diciendo no tengo tiempo de reenviar ese correo. Pero luego vienen ya ahora sí los temas, eh, en nuestro caso en marketing, hay plataformas que reciben 1000, 2000, 5000 a 10.000 contactos y pagamos, eso es lo que llamamos un software como servicio en la nube, porque nos ayude a hacer una gestión. Ya en temas administrativos, desde eso así muy básico que tú conozcas, yo puedo decir que conozco Zapier, que es un integrador, es decir, que permite conectar una aplicación con otra que supuestamente no se hablaban o no se podían conectar, pero este Zapier nos permite que ellas dos se hablen Se habla y nos produzcan un resultado que no teníamos antes. ¿Qué otras conoces tú? ¿Cómo vamos de menos a más en ese proceso? de herramientas de integración. Sí, y luego pues para pasar a las de automatización, que son las que tú más manejas. De integración, no, lo que yo casi siempre he visto es que contratan a un desarrollador de software para que conecte las N aplicaciones que tienen, si Ujú. son de software, y puedan buscar pues, que los sistemas se hablen, que la información migre. Y la otra cosa que no es herramienta de integración, pero es como herramienta para facilitar operaciones, lo que muchas veces la gente hace es desarrollar PPMs o inclusive las mismas macros, ¿no? Las mismas Exacto. macros de Excel, esas son cosas. Digamos que por allí empezaron muchos temas de automatización que hoy han evolucionado a esos temas de RPA, ¿sí? Porque tiene varias ventajas. Primero, robotizar es muchísimo más ágil que ir a integrar software, hacer integraciones de software. Eh, muchas aplicaciones de robotización o de RPA Ujú. tienen un lenguaje muy sencillo, muy de objetos, entonces permite que personas que no son ingenieras de sistemas aprendan a robotizar. Muchas aplicaciones están hechas para que el mismo usuario aprenda a robotizar. Pasa que eso tiene otras complejidades, pero así están definidas. Lo otro es el costo. Sí, tienden a ser mucho más económicas que ir a buscar desarrollar software pues con A la una medida.
ajá, a la medida, exactamente. Digamos que esas son algunas de las ventajas que tiene. Y la otra es que finalmente nosotros con RPA podemos integrar sistemas de información, información que esté en Excel, información que esté en páginas web, ¿sí? A diferencia de lo que uno a veces puede hacer con esos programas de desarrollo de software, pues a la medida. Entonces tiene otros beneficios que han ido capitalizando, pues para que yo ponga finalmente con un robot, eh, puede hacer pues muchas funciones. O sea, en últimas el robot, un punto muy importante es, le llaman colaboradores digitales. Ok, En algunas empresas les ponen nombre, ¿sí? Y de alguna forma los gestionan, tienen temas de gestión de cambio, porque todo el tiempo están interactuando humanos con bots. Entonces, porque yo hago unas operaciones que te entrego a ti para que tú hagas una labor de análisis, posiblemente de compilación, de algunas tomas de decisiones, y así se la paso. O sea, yo hoy trabajo, tengo un colaborador digital que se llama Bot, con Andrés del otro lado, que todo el tiempo están interactuando porque la función se empieza a complementar. Eso quiere decir que yo a un bot le puedo poner a hacer las actividades que está haciendo ese humano. excelente. En ese Nosotros, computador, en esas funciones que ya te había dicho. exacto. Ahí hay que hacer una diferencia que me parece súper interesante en este punto y es la robotización puede ser de dos maneras, entiendo, tú me corriges. Una robotización que recibe información y que da unas respuestas, es decir, muy operativa. Hasta ahí no está tomando decisiones, simplemente me plantea un camino A o un camino B o una serie de opciones. Lo vemos mucho si no lo han implementado. Esto en el área de marketing y ventas ayuda mucho a atender a clientes. Seguramente lo han utilizado porque las empresas muy grandes, al tener unos volúmenes tan altos de peticiones, quejas y solicitudes o reclamos, pues lo implementan, pero también se puede implementar a partir de pequeñas empresas y es, en vez de contratar antes un asistente, como decía Mafe, o un nuevo vendedor, pues le pongo un camino, eso se llama un recorrido virtual a una persona mediante un chatbot que le dice, si quieres, tienes estas dos opciones, oprime uno, oprime dos, y lo van llevando por un camino. Y la otra es cuando incluye inteligencia artificial, es decir, ese sistema va aprendiendo y de acuerdo con ese aprendizaje llega a tomar decisiones o a Empezarle a generarle datos sugerir. a los empresarios para decirle, mira, es que entiendo que ya han preguntado 50 veces por esta palabra clave, vamos a construir una respuesta para ellos. Exactamente, eso es lo que pasa con este tipo de cosas. O sea, pues finalmente todo esto esto es un tema de tecnología, pero yo siempre he dicho que eso es un tema de procesos, ¿sí? Y pues constantemente hay esta interacción entre las dos partes, el humano y estos robots, pues para hacer esas mismas operaciones. Ujú. Entonces, pues hay muchas ventajas, hay muchas cosas que se pueden hacer. No sé qué más te puedo decir ahí. No, lo que tú dices es muy valioso porque antes que estuviera la tecnología, siempre hemos tenido los procesos empresariales. Y creo que ese es el punto de partida, analizar nuestros procesos, mirarnos al espejo como empresarios. También hay que romper un mito y es, mi proceso no es automatizable. Creo que eso es Eso algo es, recurrente y sí, es, yo soy mi- diferente. cada proceso es un mundo y entonces yo tengo que estar en todo y a veces el gerente, el líder, el director o el supervisor cree que debe estar, pero resulta que no. Todo tiene un nivel o un cierto nivel de automatización que se puede lograr sin que exista alguien ahí siendo, además, como director también lo he vivido, siendo cuellos de botella nosotros mismos de nuestro equipo y haciendo una validación que perfectamente se puede hacer mediante una automatización o robotización y que nos va a dejar mejor parados porque no somos el cuello de botella, nos va a dejar tiempo libre para pensar en lo estratégico, pero sobre todo va a hacer que el equipo fluya mejor.
no creamos que cada caso es un mundo porque seguramente si analizamos el proceso, hay forma de automatizarlo en un 10, en un 20 o en un 80%, pero que se puede, se puede. De acuerdo. Y yo siempre he dicho que estos son vestidos a la medida, ¿no? Porque vete a un banco. Bancos tenemos un montón. Ujú, Todos tienen que atender temas de embargos, congelación de cuentas por embargos que, se, que los GAOs solicitan. ujú, Pero todos los bancos lo manejan de manera diferente, con recurso diferente, tienen sistemas de información diferente. ujú, Entonces, yo no puedo robotizar, digamos, el proceso generalizado para los bancos, sino que yo tengo que hacerlo a la necesidad de cada una de las organizaciones. Así el proceso siga siendo un proceso de embargos, que como que la lógica mental le dice a uno, pues eso tiene como 3, 4 pasos generales, pero pues uno ya pone a mirar el detalle y ya encuentra diferencias en las actividades que ellos empiezan a hacer. Entonces, sí, aquí es, todo el mundo tiene algo para robotizar, inclusive las más pequeñas, las pymes. Eh, y me pongo yo de ejemplo, o sea, si yo me pongo a mirar lo que hago en el día y pues sí, muchas actividades que permanentemente estoy haciendo, pues son perfectamente robotizables. Y la ventaja de esto, estos temas de RPA ya se han ido, la palabra de moda, democratizando en general en todo tipo de empresa, en todo tipo de sector. Eh, sí, sí o sí es para procesos administrativos, o sea, no tengo con RPA cómo ir a robotizar, no sé, una fábrica, un proceso productivo. Pues para eso existe otros tipos de robotizaciones que no son RPA. Por ejemplo, obviamente aquí hay un tema de software y uno que se encuentra en el mercado. Si fuéramos a mirar hace 5 años, ujú, había software licenciado ujú. de un costo muy alto, pues que asequible a grupos empresariales. A grupos empresariales. Hoy día se encuentra software con unos valores muy competitivos y de hecho hay algunos proveedores del mercado que lo que busca es que el desarrollador compre el software y más bien yo te diga, vení Andrés, terceriza tu operación de facturación conmigo, porque yo detrás le pongo un robot. ¿Sí me entendés? Entonces, eso empieza ya a suceder en el mercado y eso es muy bueno para las pymes, porque en las pymes vos ves que uno termina haciendo de todo, ¿no? Factura, Exacto. cartera, comercial, ventas, operación, mensajería, y pues pulpos no alcanzamos a hacer. Pero entonces, en ese sentido, hay muchas de esas actividades que uno las puede tercerizar, pero porque el otro lado no tiene una persona también, sino tiene robots o estos bots. Y ahí llegaste a un punto neurálgico y es, a veces la tecnología nos ayuda a automatizar por obligación. Es decir, hoy en día es normal tener un celular inteligente, hoy en día es normal tener ciertos apoyos dentro del hogar y dentro de las empresas. Uno de ellos fue la facturación electrónica, que nos llegó como una ley, algo que debíamos cumplir. Pero ¿qué sería de aquellos empresarios que se hubieran negado a la facturación electrónica y siguieran facturando en papel? No, estaríamos en un Pongam- nivel de atraso muy grande Pongámonos a versus. pensar la tortura que era radicar una factura hasta las X de la tarde y que el mensajero no llegó y ahora hay que anular esa factura, producir una nueva factura y hacerla el otro mes. ¿Eso cómo impacta en los flujos de caja? ¿Eso cómo impacta en las finanzas de las empresas? Entonces, hoy en día seguramente, aunque nos obligaran, estamos viendo que hay un resultado y unos beneficios en finanzas, en flujos de caja, en ahorros, en mensajería, en una cantidad de efectos que quizás no veíamos porque era lo que veníamos haciendo. Y esa creo que es una de las grandes frases de hoy, es dejemos de decir que así se hacen las cosas hace tantos años porque hoy en día hay soluciones muy a la mano. Ahora, para terminar estos minutos, quiero preguntarte, ¿qué casos de aplicación has visto que son exitosos como para ilustrar? Así muy domésticos, casos de aplicación. La empresa estaba en un estado A, se aplicó automatización y ahora está en un estado B y qué logros o qué
ventajas o beneficios obtuvo a partir de esa aplicación? Bueno, hay un caso de éxito que fue caso de éxito a nivel mundial y es colombiano. De hecho, salió en las revistas de Gartner como un caso excepcional y fue con Bancolombia. Uno dice, bueno, pero es que Bancolombia, sí, obviamente Bancolombia tuvo los recursos, el músculo financiero para meter un proyecto grande, un proyecto corporativo, hacer una inversión importante. Ellos en un año robotizaron, tenían más de 200 robots, robotizaron más de 2.000 procesos, ellos tuvieron un retorno a la inversión, reducción de riesgos, de multas, ellos tuvieron unos beneficios gigantescos, pues que en este momento no me sé exactamente los números. Ese es un caso de éxito mundial. Bueno, compañías de seguros, bueno, de todo tipo de casos de éxito hay ahorita, o sea, Uno que tú hayas muchas. trabajado y que sea como más doméstico para el Yo te pongo, empresariado al que nosotros nos dirigimos, mira, yo te pongo un ejemplo con una empresa que estamos trabajando. sin revelar nada Sí, privado, pero como con el ellos, ejemplo. ellos tienen que, ellos tienen por error de la empresa, tienen que pagar subsidios, de esos subsidios que está otorgando el gobierno ahorita, pues por todo el tema de la pandemia. Digamos que esa fue una labor que le salió cualquier día, pues porque ese proceso no lo tenían. Eh, y cuando le salió, o sea, en los últimos 2 años, Ujú. que ya tenían RPA, ellos contrataron, pero hicieron eso lleno, ese proceso estaba lleno de macros y macros muy complejas, que en últimas que cualquier momento se les paraba el proceso y acuérdense que para la entrega de esos microcréditos, eso tiene unas fechas, unos destinatarios, eso genera todo un ruido alrededor, pues si no se cumplen esos tiempos. Eh, y pues si la macro fallaba, vaya usted adivine dónde estaba fallando, ¿no? Porque el que la hizo fue otro que ya no estaba, era un proveedor, Un eran caso macros típico de un de Frankenstein hecho a eh, la medida de alguien que ya no está. Eso pasa mucho en un las monstruo. empresas. Y un proceso particular que había que salir sí o sí rápido. Finalmente ahí se desarrolló, se reemplazaron esas macros, se reemplazó por un robot que finalmente, bueno, entre las cosas pues que tiene soporte, ¿no? Pero las otras cosas es que, digamos, la probabilidad de fallo es nula. Después de que usted monte, haga, o sea, haga, desarrolle, haga pruebas y lo ponga en producción, salvo que haya cambiado algo en el proceso, el robot no falla. Esa es una de las competencias de los robots. Los robots no se equivocan. O usted programó algo mal, o usted hizo un cambio en alguna cosa, se le fue la energía, pero el robot no se equivoca. ¿Sí? Eso es, digamos que como una regla en ellos. Entonces, finalmente, ellos que están ganando tiempo, calidad, porque fue muy chistoso en estos días en una reunión, decía, nos pusieron a mostrarnos cómo correr la macro, nos decía, no, aquí nos toca poner una velita y rezar no sé cuántos rosarios para Para esperar que la tres macro horas funcione. para que una de las partes de la macro funcionara. 3 horas esperando. O sea, ¿y quién tiene tiempo? O sea, ¿qué empresa tiene tiempo para tener un colaborador con un computador esperando 3 horas que mire para el techo? Entonces, con seguridad Sí. de tener otro computador para que trabaje mientras la macro le está corriendo en el otro lado. Entonces, Porque ahora, para cerrar, ¿cuáles fueron esos beneficios puntuales que ganaron al aplicar la automatización mediante RPA? bueno, primero tiempo, velocidad. La Ok. otra es costo. La otra cosa es riesgo, que ese es uno de los temas muy importantes que a veces las empresas no miran. El tema de riesgo que están corriendo, imagen, el tema de servicio, mejoró esa empresa. Digamos que para ese caso específico, esos fueron Y le los agregaría ese gerente y esos colaboradores van a dormir más tranquilos ahora. confianza, sí. Sí. No, Entonces, y eso, claro, eso que estás diciendo, mira que por ahí una presentación que están mirando es eso, es como esa tranquilidad que da a los colaboradores, ese como valorar a los colaboradores, porque no tener una persona ahí esperando y llueva, trueno, relampaguee, usted tiene que garantizar que ese proceso se hizo, que la personita tiene que quedarse allí hasta que la macro ande. Y si no, volver a esperar con el de tecnología a ver dónde es que estaban las fallas. Entonces, sí, ese es de las... Esto aporta pues a la calidad de vida de las personas también.
Excelente conversación, gracias por tu participación. Muy valioso, seguramente tendremos más de dónde alar ese hilo. Quiero cerrar aquí trayendo como las conclusiones y yo que no soy especialista, me llevo sobre todo que todo se puede automatizar, no importa la industria en la que estés, seguramente tienes un proceso que puedes revisar y que puedes mejorar. Los síntomas es si estás gastando demasiado tiempo en alguna labor repetitiva, se puede estandarizar y llegar a una automatización que sobre todo te dé estos beneficios que hablábamos al final y es reducción de costos en procesos, optimización de recursos, eh, tener una gente, un equipo más productivo y concentrado en lo que de verdad es capaz de hacer y no lo que una tarea operativa, pero sobre todo ganas en confianza, tranquilidad y eso de cara a los clientes seguramente te va a volver más competitivo. De Si acuerdo. no te has suscrito, suscríbete, comparte esto con un empresario el que le pueda hacer sentido y le pueda entregar valor. Seguramente un comentario tuyo va a hacer que nosotros entendamos que otro contenido puede ser de valor para seguir trayendo los invitados y las personas que nos den la información de primera mano. Así es que gracias, Mafe. Te dejamos Gracias por a hoy ti. y esperamos vernos de nuevo en otra oportunidad. Gracias por esa colaboración y nos vemos en la próxima. Un gusto.